Bendiciones y un gran saludo a todos los que están viendo este poderoso video. ¿Qué necesitas para preservar? Ese es el tema que vamos a estar discutiendo, compartiendo en esta preciosa hora. Y sé que va a ser de mucha bendición para tu vida si tú eres una persona que te estás preparando o que tienes la inquietud de parte del Señor en prepararte para los tiempos que vienen. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Cómo lo haces? Cómo arrancas o inicias. Te invito a que te puedas quedar en este video porque sé que va a ser de mucha bendición para nuestra vida, ¿verdad? Este es tu programa Palabra de Justicia que llega a ti a través de nuestro canal de YouTube todos los domingos a partir de las 9 de la mañana. En el día de hoy, pues, intenté grabar, digamos, en directo, mas no fue posible. Entonces, decidimos hacer este preámbulo de grabación para poderlo compartir de igual manera a través de YouTube con cada uno de ustedes. Así que a todos los que están allí conectados mirándonos, pueden dejar sus comentarios, pueden aportar sus comentarios allí en el chat de YouTube, ¿verdad? Para nosotros ponernos bien sea en contacto con usted si es necesario, o leer sus aportes y cada una de las cosas que ustedes vayan a comentar, valga la redundancia. Y recuerda siempre unirte a nuestro Telegram, @Simiente de Justicia. Si nos puedes conseguir en nuestro Telegram, tenemos un plan de estudio, una dinámica de estudio totalmente gratuita, totalmente libre para todas aquellas personas que deseen participar. Si ya usted desea adquirir el material, pues le vamos a dar las indicaciones de cómo hacerlo, pero quiero que aproveche en este tiempo porque ya nos estamos acercando a un nuevo periodo anual según lo que es el calendario bíblico, y a partir de este periodo pues ya el Señor nos está dando instrucciones. Va a haber un cambio de dinámica, va a haber un ajuste en nuestras actividades. Y pues queremos que usted pueda aprovechar la dinámica que tenemos actual y asimismo se pueda incorporar a la dinámica que vamos a tener a partir de Pesach en adelante. Amén. Así que, bueno, para entrar en contexto, recuerden lo que hemos venido trabajando desde hace algún tiempo según la palabra profética que el Señor nos dio en Sukkot, que es tiempo de salir, es tiempo de ir por aquellos que el Señor está llamando para su reino, para las bodas, vestirles, ¿verdad? Traerlos de la mano, y eso implica muchas cosas. Entonces, el Señor nos ha llamado a activarnos en nuestra encomienda para el aquí y el ahora y para los tiempos que han de venir. Entonces nos ha venido diciendo gradualmente, nos ha venido diciendo diferentes elementos que completan esta asignación o que acompañan esta asignación. Nos ha venido diciendo que hemos sido posicionados en lugares altos, en lugares de influencia para poder extender su reino, y eso implica una serie de cosas. Nos ha venido hablando que le tenemos que poner norte, propósito, diseño, o descubrirlo más bien, ponerle visión, misión a la encomienda que nos ha entregado. Nos ha venido hablando acerca de ser buenos administradores. Entonces, todo esto nosotros, o yo, mi persona, lo resumí y lo pude sintetizar en 5 elementos claves que el Señor así me lo mostraba en el cierre y apertura de lo que es el calendario gregoriano, un calendario civil que no podemos negar, ¿verdad?, que por la mayoría de nosotros todos nos regimos, mas sin embargo sabemos que es lo que nos regimos en cuanto a dinámicas o actividades, pero nuestra gobernabilidad está sujeto a los tiempos del Señor, al calendario del Señor, al ciclo anual del Señor, que empieza a partir de Pesach, que para nuestra fecha calendario más o menos cae más o menos en abril, a partir de abril. ¿Ok? Entonces el Señor nos daba 5 claves.
5 claves y hago recordatorio de esto porque el Señor ha sido insistente. Estas son 5 claves para poder transitar lo que es el año 2025 de manera exitosa y aún el 2026, 2027, 2028, este tramo de tiempo que se ha habilitado para prepararnos para los tiempos que han de venir. Entonces, la clave número 1 tiene que ver con entender los tiempos proféticos que estamos viviendo, para estar ubicados, saber a qué nos tenemos que preparar, a tener que las cosas que se van a ver en esta temporada. Clave número 2 es hacernos conscientes de la palabra profética que reposa sobre nosotros, tanto como nación como individuos. Hay una palabra profética, una profecía establecida en las Escrituras que nos habla y nos narra cuál es nuestro papel como pueblo, como nación, como cuerpo, ¿verdad? Que el Señor ha establecido acá en la tierra, y en la profecía escrita podemos encontrar los parámetros de esa palabra, de lo que el Señor espera de nosotros como cuerpo, como nación. Ahora viene la profecía hablada, que es la que viene directamente de parte del Señor, que es la que Él nos revela en un relacionamiento, en una intimidad, en una conexión directa con Él, y nos revela, nos ilumina, nos declara qué es lo que Él espera de nosotros individualmente. Entonces, clave número 1, entender los tiempos proféticos que estamos viviendo. Clave número 2, tener conciencia de la palabra profética que tenemos tanto como nación como individuo. Clave número 3, caminar enfocados a nuestro propósito. ¿De dónde sale nuestro propósito? ¿Dónde lo podemos descubrir? Bueno, partiendo de esa palabra profética individual que Él nos da en el secreto del Señor, en la intimidad. ¿Ok? Entonces tenemos que caminar enfocados, direccionados en nuestra encomienda y propósito durante este tiempo para poder contribuir de manera activa a todo este gran plan de redención del Señor, que prepara todo para su segunda venida. Clave número 4, hacer una buena administración o mayordomía. De nada vale tener un propósito, un diseño claro, si no hacemos una buena administración de recursos en todos los sentidos para que éste se lleve a cabo y tenga un buen alcance. Y clave número 5, en esa buena administración nosotros nos vamos a enfrentar diferentes retos, diferentes obstáculos, y tenemos que tener una capacidad de resiliencia. Es decir, tenemos que saber cómo afrontar las diferentes situaciones antagónicas, contrarias a lo que el Señor quiere, que se van a presentar tanto por sistema de hombre o el mismo enemigo va a querer venir a colocar, y yo tengo que desarrollar con una buena actitud, una resiliencia, una posición donde yo me mantenga firme y pueda mantenerme o cumplir los propósitos del Señor. Entonces, en estas 5 claves, se reúne todo lo que el Señor nos ha venido hablando desde Sukkot en adelante. Y en este momento hemos venido trabajando acerca de la administración, una buena mayordomía. ¿De qué trata? Estuvimos viendo la parte financiera, estuvimos viendo la parte del tiempo, estuvimos viendo algunos aspectos de las relaciones, y como parte de esa buena mayordomía es que nos tenemos que preparar para lo que viene. ¿Cómo lo hacemos? Preservando. Tenemos que volvernos preservadores. Y si usted ve los videos anteriores, estábamos hablando acerca de José, cómo José, cuando revela el sueño del faraón, le pone a la mesa todo un planteamiento para que cuando vinieran los tiempos o los años de hambruna, Egipto no pasara penurias y no pasara consecuencias, y así lo hicieron. Se prepararon y pudieron preservar, no solamente preservarse ellos como nación, sino aún a otras naciones. Entonces, para nadie es un secreto lo que se está viviendo ahorita, lo que viene para estos tiempos de acuerdo a la profecía bíblica, y nosotros como hijos de Dios necesitamos
prepararnos, necesitamos activarnos para preservar no solamente nuestra casa, sino preservar a otros. Entonces hoy te quiero compartir rápidamente qué es lo que necesitas para preservar. Mucha gente quiere preservar, quiere ponerse en esta dinámica, pero no sabe cómo, no haya cómo arrancar, no sabe qué tiene que hacer, se enfrentan diversos temores. Entonces hoy quiero ayudarte y colaborarte con lo que el Señor ha puesto en mi corazón para que puedas arrancar de una vez y activarte en esta dinámica de preservación. Amén. Entonces, ¿qué necesitas para preservar? Y más bien, ¿qué necesitas para preservar? Tomando en consideración o partiendo de la ministración que mi esposa dio el día jueves, la anterior ministración, voy a partir de allí y reforzar lo que ella nos enseñaba, nos compartía. No podemos preservar, no podemos volvernos custodiadores, preservadores de nuestro diseño, ¿verdad? Cuando tenemos un sinfín de cosas que resolver, cuando estamos en una mecánica autodestructiva, cuando tenemos problemas internos, cuando tenemos raíces de amargura, cuando tenemos un sinfín de cosas en nuestro corazón. Recuerden que José, cuando se les presentó a sus hermanos y ya él era el gobernador de Egipto, él se vio confrontado con lo que había internamente que no había solucionado. Sencillamente él empezó a actuar por impulso, empezó a actuar por emociones, empezó a actuar por una serie de cosas, pero que le restaba efectividad o que sencillamente estaba comprometiendo la preservación de sus hermanos, quienes en ese momento representaban lo que era el futuro de la nación de Israel, ¿no? Porque ellos vinieron de la tierra de Canaán a comprar alimentos y cuando él se encuentra con ellos, todo se le removió por dentro y no supo manejar la situación. Empezó a hacer ciertas estrategias de engaño para acusarles a ellos de que les había robado, de que tenían que traerle a su hermano Benjamín, o sea, había toda una situación de conflicto en José. Entonces, qué peligroso es que usted no resuelva lo que tiene que resolver internamente en este tiempo de preparación. No vaya a ser que cuando llegue el tiempo de crisis, cuando llegue el tiempo hostil, cuando se afiance y se materialice todo lo que se tiene que materializar, en vez de usted estar enfocado en administrar, en gerenciar, en gestionar esa preservación que el Señor le está marcando, usted más bien caiga en conflicto, porque allí en una situación de presión lo que sale a flote es todo lo que tenemos por dentro. Ejemplo de eso, cuántas personas no le brotó, no le salió, no dejó en evidencia, ¿verdad?, una serie de situaciones y conflictos en el tiempo de pandemia. Cuando vino la pandemia, que todo se cerró, que empezó a hacer presión, no había productividad, no había finanzas, la convivencia dentro en el hogar, no había, la parte tecnológica pues más bien se disparó, ¿no? En ese sentido, y los que tal vez tenían algún tipo de adicción a la tecnología se intensificó. Pero, ¿qué es lo que le quiero decir con esto? En un tiempo de presión va a brotar y va a salir todo lo que está dentro de ti. Entonces, si tú no acomodas, si tú no arreglas lo que tienes que arreglar ahorita, que puedes hacerlo en tranquilidad, en paz, con tiempo, en el momento de presión eso igual va a salir. Entonces, en vez de poder ser efectivos en lo que el Señor nos va a demandar para ese tiempo, vamos a estar teniendo que ocuparnos, ¿verdad?, de varias cosas al mismo tiempo, que es de sanarnos, que a veces no sabemos cómo hacerlo, y menos en una situación de crisis, además de también estar ejerciendo la diversificación. Y eso ejerciendo la preservación, y eso no tiene que ver nada con diversificar, que era lo que veníamos hablando anteriormente, que es ampliar nuestra capacidad de dar. Aún para ampliar nuestra capacidad de dar, nosotros necesitamos estar sanos, estar libres, estar enfocados. Entonces,
Partimos de esa premisa que necesito arreglar en el aquí, en el ahora, lo que sea necesario para ser un buen preservador. Pero ¿qué otra cosa necesitamos? Bueno, primeramente necesitamos un propósito. Anótelo allí. ¿Qué necesito para preservar? Necesito un propósito. Y en ese sentido, vea el propósito de la preservación como ¿qué es lo que yo quiero lograr con esta preservación? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí con esta preservación? Cuando yo le doy sentido a qué es lo que el Señor espera de mí con esta preservación, yo voy a poder identificar qué propiamente es lo que tengo que preservar. Mucha gente a veces cuando hablamos de preservación se le va a la mente solamente a los alimentos. Se le va a la mente solamente a los alimentos. Bueno, vamos a preservar granos, vamos a preservar cereal, vamos a preservar ciertas comidas y eso es parte, pero eso no lo es todo. Yo necesito proyectarme, yo necesito, planificarme. Mire lo que dice Lucas capítulo 14 del versículo 28 en adelante, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo. Evidentemente, en este pasaje escritural hay un mensaje muy claro donde el Señor está hablando acerca de lo que implica ser su discípulo, y Él está hablando allí: mira, ser mi discípulo no es cualquier cosa, no es que tú te metes, yo voy a ser discípulo de Jesús y ya. No, eso es una decisión de vida que tú tienes que hacerte consciente de lo que tienes que arreglar, lo que tienes que dejar, lo que tienes que asumir, el precio que eso implica por ser mi discípulo. Y si no te preparas, no te proyectas, no piensas bien las cosas, más bien a mitad de camino te puedes abandonar o tirar la toalla. Es más o menos lo que le está diciendo Jesús allí. Mas sin embargo, también de este pasaje escritural podemos sacar una enseñanza que es el podernos proyectar y planificar en base a lo que vamos a hacer, ¿no? En esos dos ejemplos que él coloca, el que va a construir la torre o el que se va a enfrentar a un enemigo. Tú tienes que ver las condiciones, tienes que ver todos los escenarios posibles, tienes que ubicarte en el campo, tienes que ubicarte en ese momento y poder considerar todas las variables que vayan a acontecer para considerarlas, y en base a eso, no para controlarlas, sino para considerarlas y en base a eso tomar decisiones efectivas. Entonces, en esto que estamos hablando de preservación para los años venideros, mucha gente solamente se limita al alimento porque es el tema tal vez de supervivencia. Pero ¿será que solamente necesitamos preservar alimentos o necesitamos preservar otros elementos que no son necesarios en nuestra dinámica de vida? Por ejemplo, imagínese una tercera guerra mundial o un conflicto bélico a nivel del mundo, donde manden misiles, hagan explosiones, generen terremotos, generen cualquier cantidad de eventualidades naturales. Yo no lo quiero asustar, le estoy poniendo un caso, ¿verdad?, bien ilustrativo. Entonces, imagínese que llegó el tiempo de hostilidad, de conflicto, de escasez, de muchas cosas, y usted cree que va a tener todos los elementos así dados facilito.
que usted va a tener tal vez luz, va a tener gas, va a tener servicio de agua como lo tiene hoy en algunos países. No, no necesariamente va a ser así. Por ejemplo, en Venezuela es un vivo ejemplo de esto, porque en la medida que ha acontecido y que se va generando todas estas situaciones a nivel político allá, pues hay gente, yo conozco directamente personas que sencillamente tienen que cocinar con leña, porque no tienen acceso al gas, no tiene acceso a una cuestión para cocinar con electricidad, y no es por pobres, sino que sencillamente donde están no les llegan el elemento, las bombonas de gas, o sencillamente lo racionan. Entonces, cuando no tienen acceso al gas, ¿qué van a hacer? ¿No van a comer? Tienen que solucionar. Hay apartamentos, residencias que funcionan todo por la parte eléctrica. Y si no hay luz, ¿cómo te mueves? Si no hay luz, ¿cómo tú generas ese ambiente, por lo menos de supervivencia mínimo que se necesita en esos países donde el calor es muy extremo o donde el frío es muy extremo, como en Argentina, por ejemplo, que en las temporadas, oye, es una cosa que yo por lo menos no he sentido el calor de Argentina, pero sí en algún momento sentí hasta un cierto mínimo nivel muy ligero el frío, y eso es una cosa que se te mete pero por los huesos, que es una cosa demasiado fuerte, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a preservar si no tenemos la comodidad de los servicios o las facilidades que tenemos hoy en día? ¿Sí? Entonces, ¿por qué no plantearnos, bueno, qué es lo que quiero preservar? ¿Qué es lo que el Señor espera de mí? Poder brindarle ayuda, bendición a otras personas, no solamente un alimento, sino a un tipo de refrigerio, de esperanza. Bueno, planteémonos, ¿qué necesito yo para poder preservar a otros? Entonces, no solamente me centro en los alimentos, tal vez habrá personas que van a hacer y se van a ocupar de los alimentos, pero yo me voy a enfocar de poder preservar, no sé, voy a almacenar velones, junto con prendedores, encendedores o yesqueros, no sé cómo se le llama en su país, o cajitas de fósforo, y me enfoco solamente en preservar, en prepararme para la preservación de esos elementos, que al momento de que haya una guerra, una explosión, una cuestión, que se corten las vías o las conexiones eléctricas y no haya en determinados territorios, no haya luz de forma indefinida, yo por lo menos tengo todo un cuarto lleno, un estante lleno de puras velas que me pueden servir para alumbrar en la noche. Por ejemplo, ¿sí me doy a entender? O por decir un tema de higiene, voy a almacenar solamente lo que son papeles sanitarios, toallitas húmedas, dependiendo de la fecha de vencimiento, o algún mecanismo parecido que me permitan en un momento dado, en un periodo dado, si no hay, por ejemplo, agua porque se secó, hubo un desvío o hubo una tranca, cerraron todas las vías de acceso, ok, ¿cómo me baño? ¿Cómo me aseo? ¿Cómo utilizo el agua, que es un elemento tan vital, ¿verdad?, para poder sobrevivir, persistir? Lo que le decía con el tema del gas. Bueno, tengo el alimento almacenado, tengo bastante recursos, pero no puedo cocinarlo. No puedo cocinarlo porque no tengo gas y no pensé en buscar carbón, leña a tiempo, entonces no puedo. Voy igual a depender de un sistema. Allí nos colocan, bueno, pues materiales de primeros auxilios, excelente. Y cuando hablo de primeros auxilios, no nada más me estoy refiriendo a que usted tenga un bolso preparado para salir corriendo con un mínimo de primeros auxilios. Estoy hablando en cuanto a proyección, las personas que están obedeciendo a la voz del Señor, de volverse preservadores, que usted aparte parte de su casa, usted agarre alguna parte de su casa y usted la adecue, la
la condicione para almacenar, para guardar, para hacer todo lo que sea necesario para esos momentos, no solamente para usted, para otros. Que usted agarre todo un closet, todo un cuarto, todo un patio de su casa y usted empiece allí a almacenar, imagíneselo, toda una pared llena de puras velas en puros estantes, y usted las va comprando poco a poco. Cada vez que hace mercado, compra un paquete de velas, cada vez que hace mercado, compra un paquete de velas, o agarra todo una inversión y usted agarra y compra las velas y usted las va llenando. Eso no se va, ¿cómo se dice? No va a caducar ni se va a vencer, usted lo coloca allí. ¿Qué le permite eso? Que en el momento de hostilidad no solamente usted tiene velas, sino que usted puede agarrar un manojo de velas y usted se la da a esa persona, a esa familia que el Señor le va a poner en el camino. Mira, toma, para que te puedas alumbrar en la noche, si vas a salir, para que te genere calor o algo. Igualmente con los demás elementos, aún el tema de los primeros auxilios, que usted tenga diversos equipos, mini equipos de primer auxilio, usted se lo dé a las personas. Aún eso le puede servir a manera de trueque, donde ya no va a haber tal vez dinero. Bueno, necesito alimento, necesito manta, necesito cobijas. Ay, ¿qué tienes para ofrecer? En ese momento, véalo tipo película de Hollywood, que mucha gente va a querer arrebatar, o usted va a tener que negociar y va a tener que ofrecer algo. ¿Sí me explico? Yo no sé si ustedes han visto la película del Libro de los Secretos. Si no la ha visto, yo le animo a que usted la vea, que es con Denzel Washington, creo que se llama, el moreno, ¿no? Y en esa película, pues el escenario es un tema post-apocalíptico, en donde pues todas las comunidades habían sido exterminadas, se ve el rastro de la destrucción, todas esas cosas, y él tenía que emprender un viaje, y en ese viaje que estaba él guardado por el Señor lo cuidaba, lo guardaba, lo preservaba, pero él tenía que hacer su parte, y él cuando llegaba a un pueblo, él tenía que ofrecer cosas para que le dieran a cambio otras. Cuando se le agotó, por ejemplo, su termo de agua, él pasaba por un pueblo y él tuvo que ofrecer parte de lo que tenía allí, que no era dinero, eran otro tipo de cosas, y la persona le daba agua. Entonces, el Señor, cuando hablamos de preservación, que el Señor nos va a preservar, no se imagine nada más que Él va a venir en una gloria, en una burbuja y en una zarza iluminada, y usted va a introducirse allí y ahí va a tener absolutamente todo. No, o sea, veamos las cosas desde el contexto y el plano como se van a suceder. El Señor lo va a cuidar, esa garantía la tenemos, lo hemos dicho en las demás transmisiones, que aunque los ángeles y los seres espirituales tienen orden de dañar muchas cosas, la palabra lo dice: mira, no me toques el aceite, no me toques el vino, no toques nada hasta que yo ponga el sello en la frente de aquellos que son de mi pertenencia, aquellos que son mis esclavos, aquellos que son hijos míos. No los toques a ellos ni toques nada hasta que yo los separe. Y entonces el Señor nos va a separar. Pero eso no implica que nosotros no vayamos a hacer nada. Yo tengo que ser intencional para que esa voluntad y esa intención del Señor se legitime en mi vida. Entonces, yo necesito estar preparado. Que el Señor, por su soberana voluntad, cuando vino todas estas catástrofes, el Señor lo había mandado para una montaña a aislarse sin absolutamente nada de recursos, y vino y explotó todo esto, y usted se quedó como pajarito en grama porque no tenía absolutamente nada. Bueno, el Señor, que fue el que lo mandó para allá sin nada, Él verá y hará lo necesario para guardarlo sin nada. Sí me doy a entender, pero fuera de eso yo tengo que hacer lo propio. Entonces yo lo primero que necesito es identificar qué voy a preservar, cómo, o sea, en el sentido, qué es lo que voy a preservar, qué elementos, qué voy a almacenar. En el caso de José, almacenó el trigo, pero también almacenó de todo lo que producía la tierra. Entonces, de lo que usted tiene hoy, ¿qué es lo que va a almacenar? ¿Qué es lo que va a guardar? ¿Qué es lo que va a segmentar, separar? Allí por lo menos también nos dicen baterías, linternas, elementos de primera necesidad,
ropa, según el territorio donde usted esté. Usted tiene separados, almacenados cobijas, mantas, abrigos, cuestiones que le puedan servir. Hay gente que se puede dedicar sencillamente a almacenar ropa para poder ser un instrumento de preservación para otras familias en cuanto a la ropa. Hay otros que sencillamente preservarán de todo, alimento, ropa, elementos de primera necesidad. Entonces también está bien si el diseño que el Señor le mandó a hacer es un diseño integral también. Hay otras personas que sencillamente el Señor le está mandando a almacenar o a preparar casas, terrenos, compran fincas, hectáreas y colocan allí, empiezan a construir o hacen cabañas o hacen ciertas edificaciones para que las personas en un momento de conflicto lleguen hasta allá y puedan estar resguardados en el campo. Eso también es válido. Hay otros que tendrán que almacenar y guardar y planificarse en cuanto, por ejemplo, a gasolina para los vehículos, comprar pimpinas de gasolina y llenar todo un cuarto, toda una habitación, toda una casa de pura gasolina. Y en esos momentos, cuando no haya transporte o los que tengan vehículos, poder brindarles, mira, aquí tienes gasolina, para que la gasolina puede servir para muchas cosas. Otros lo harán con leña, con carbón. O sea, usted pídale al Señor la exactitud de lo que usted tiene que hacer en base al propósito que el Señor le está marcando. Amén. Eso como primer elemento. Segundo elemento o segunda premisa que usted necesita considerar y tener para poder preservar. Bueno, es que usted tiene que tener una estrategia. Y la estrategia no solamente en cómo usted lo va a almacenar. Si usted no tiene los recursos actualmente, usted necesita diseñar o que el Señor le dé una estrategia para producir los recursos para que con esos recursos usted pueda preservar, usted pueda almacenar. ¿Sí? Cuando hablamos de preservación, recuerden que hablamos es de cuidar, de resguardar, de mantener. Por eso utilizo la palabra de preservación como todo el proceso en sí. Lo que usted haga, lo que usted guarde, lo que usted almacene en base a poder solucionar situaciones de conflicto en un momento de hostilidad es un proceso de cuidado, de resguardo. ¿Ok? Entonces, ¿qué estrategia? A José se le dio una estrategia. Él guardó la quinta parte de todo lo producido durante 7 años. Entonces, veamos acá cuánto estamos en el 2025. Por lo menos planteémonos de aquí al 2028, 2029, de aquí a 4 años. Ya usted ahí tiene el tiempo. Por lo menos, no estoy diciendo que concretamente vayan a suceder cosas a partir de esa fecha, que sí va a pasar, pero no le estoy como que colocando fechas, sino le estoy haciendo un planteamiento por la temporada que el Señor nos ha hablado a nivel profético. Entonces, plantéese estos 4 años. ¿Y cuál es la estrategia? Usted va a separar la quinta parte, la tercera parte, la cuarta parte, dependiendo del producto que usted vaya a guardar o almacenar. ¿Cómo lo va a implementar? Bueno, yo diariamente voy a comprar una vela que vale, bueno, lo hablo en términos de pesos colombianos, una vela aquí, un velón tal vez de este tamaño, grueso, vale tal vez, no sé, 2,000 pesos, 2,000, 3,000 pesos, cuando mucho. Entonces yo me propongo que diariamente voy a invertir 2,000 pesos en comprar una vela. O si es muy pesado según mi capacidad financiera, voy a agarrar cada 3, 5 días y voy a comprar una vela. Imagínese que usted haga eso durante 5 años o 4 años sin falta. ¿Qué no va a tener? ¿Cómo no va a almacenar? Y no, pero pastor, es que no llego, no tengo, no me da. Pídale al Señor recursos. El Señor le da semilla al sembrador. El Señor es el primer interesado en que usted esté entendido y esté
en la dinámica, usted esté prevenido en las cosas, Él le va a abrir las puertas, le va a abrir las conexiones. Tal vez no le da los recursos, pero le va a abrir una conexión con una persona que sí pueda almacenar, o usted pueda colaborar, usted pueda contribuir. Entonces, el segundo elemento que tenemos que considerar para poder caminar en esta línea, en esta instrucción de preservación, es una estrategia. Piense, invéntesela, haga lo que sea necesario, pero pídale sabiduría al Señor que le dé un mecanismo, una estrategia. Eso no, usted puede tal vez consultar en internet, pero eso es relativo, porque si el Señor tiene con usted sencillamente parámetros específicos, esas estrategias de internet no le van a servir. Imagínese que el Señor a usted le mande a preservar libros. Por ejemplo, libros, Biblias. Entonces usted necesita una estrategia, porque claro, a lo mejor comprar una Biblia que puede valer a nivel comercial 100,000, 200,000 pesos, o estoy hablando de $50, $100, $20, y tal vez usted está en una situación un poco difícil financieramente hablando, se hace todo un reto. Pero si usted empieza a hacer, por ejemplo, y busca, bueno, el Señor me mandó a preservar, o mi papel en la parte de preservación es la parte de la literatura, de las Biblias, para que cuando llegue todo ese tema, que no va a haber tecnología, no van a haber plataformas, redes sociales, o va a estar restringido cómo nos vamos a comunicar, o cómo vamos a alimentarnos de la palabra, porque ahorita todo es digital. Pero en un momento como ese, ¿qué hago? Bueno, entonces yo hoy me busco editoriales, me busco fundaciones que repartan Biblias gratuitamente, hago un proyecto, les establezco allí y bueno, mira, vamos a hacer esto, ¿para qué? Para producir. O sencillamente usted agarra una Biblia y usted, por ejemplo, le saca el Nuevo Testamento, le saca fotocopia a cada libro y lo va haciendo por temporada. Le voy a sacar fotocopias y usted, con que no, a lo mejor no puede tener toda la Biblia completa, pero le da el libro de Mateo a fulanito, la fotocopia del libro de Marcos al otro, le da la fotocopia del libro de Lucas. En algo usted está contribuyendo. ¿Sí me doy a entender? En producir cuestiones en literatura física. Hay otros que el Señor le mandará y eso se me venía a la mente, ¿no? Que hay personas que tienen que, o tal vez lo han recibido, pero no tienen la seguridad de almacenar o prepararse en cuanto a temas locativos geográficos, el trabajar con mapas impresos, para que usted se pueda desplazar de un punto a otro en una situación donde las plataformas están caídas. Mire, yo acá, yo tengo 5 años aquí en Colombia, en Bogotá, y ya yo más o menos estoy familiarizado como con la parte de mi sector, de la localidad donde yo estoy, allí unos cuantos metros, pero esta ciudad es muy grande y yo ahorita que me tengo que trasladar, por ejemplo, hacia el norte de la ciudad, hacia el sur de la ciudad o hacia el centro, y yo necesito o dependo literalmente de una aplicación que se llama Waze se llama, no sé si ustedes tendrán esa aplicación en su país o cualquier otra aplicación. Y yo pongo la aplicación, pongo la dirección a donde voy y él me va guiando. El teléfono, la aplicación me va diciendo, toma a la derecha, dentro de 100 metros gira a la izquierda, después sube por el puente y uno va y uno llega exactamente al sitio que uno le puso a la aplicación. Y si uno, por ejemplo, tenía que girar a la izquierda y seguía largo por XY razón, él recalibra la dirección y desde donde tú estés te vuelve a decir, bueno, no gira hasta la derecha en la calle anterior donde tenías que hacerlo, sigue 300 metros adelante y después te vas a meter a la izquierda para que vuelvas a caer en la ruta. ¿Sí me explico? Es una herramienta maravillosa. ¿Cómo hago yo si en un momento de hostilidad, de explosión, de caos social, conflicto,
esa aplicación se cae, no hay servidor, se apagó, hubo un apagón y yo necesito, por ejemplo, ir a buscar a mi hijo, a mi esposa que estaba, o a un familiar que estaba en determinado sitio hacia el norte de la ciudad. ¿Cómo hago? O sea, me pierdo o soy poco efectivo. Lo que a lo mejor yo pudiese llegar en 1 hora de camino, llego en 4 por las pérdidas que me voy a echar. ¿Por qué? Porque no tuve un material que me guiara. Entonces imagínense cuán importante es tener temas físicos, impresiones de mapas a nivel locativo de su territorio. Yo creo que esto nos está ampliando la dimensión de preservación, ¿no? En cuanto a lo que el Señor está hablando a su nación para los tiempos que ha de venir. No nada más lo cierra lo que son los alimentos. Vayamos más profundo, vayamos mucho más allá. Entonces, primero es, ¿qué es lo que voy a hacer? La primera clave, ¿qué es lo que voy a almacenar, a guardar? ¿En qué voy a preservar a otras personas? Y eso está vinculado al propósito que el Señor me está entregando en esa operación, que yo creo que este tema de preservación aplica para todo hijo de Dios. No, porque yo me dedico a la enseñanza, sí, pero igual esto aplica para todos los hijos de Dios, porque todos los hijos de Dios vamos a pasar por ese tramo y esos escenarios desagradables, depresión y todas estas cosas, y eso es lo que dice la Escritura, no lo digo yo. Número 2, tener una estrategia de preservación. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué recursos necesito? ¿Cómo lo implemento en un margen de tiempo para poder lograr almacenar todas estas cosas? Imagínense qué interesante lo que nos ponen allí, saber usar plantas medicinales, totalmente, por ejemplo, o sea, imagínense en esa situación, se cierran las bodegas, se cierran los automercados, hay saqueos, hay cuanta cosa, y usted tal vez necesita una medicina, se siente mal, pero ¿cómo usted lo maneja? ¿Cómo usted va? Si no hay nada de lo que produce la industria farmacéutica, se paró, o tal vez si lo hay, pues le piden casi que media vida para dárselo. Sí me doy a entender, usted tiene que ser astuto como hijo de Dios, usted no tiene que estar en la posición de depender de otros en ese sentido, usted tiene que depender del Espíritu Santo, y para depender del Espíritu Santo el Señor va a utilizar en base a lo que usted se haya preparado para, ¿sí? Entonces tiene que tener una estrategia. Número 3, disciplina y compromiso. Imagínese usted qué hubiese pasado si José en el primer año almacenó, en el segundo año pues lo hizo, pero no con la misma intensidad, y en el tercer año ya hubiese abandonado eso porque sencillamente estaba distraído, o porque ya veía que tenía algo allí, o porque se le olvidó el sueño, o porque le dio temor, o por cualquier cosa que a mitad de camino haya dejado de aplicar la estrategia que el Señor le había mostrado y haya desertado. ¿Qué hubiese pasado en el momento de hambruna? Pues hubiese quedado igual que los demás, hubiese tenido un poquito, pero ya después hubiese caído en la misma situación. Entonces, para este tema de preservación, nosotros necesitamos ser disciplinados, necesitamos comprometernos, que una vez que usted empezó, voy a guardar alimentos, voy a guardar ropa, o voy a guardar alimentos, artículos de primera necesidad, usted lo empezó, y usted, como está enfocado, y usted es disciplinado, y usted está haciendo lo que sea necesario, usted no se detiene, usted llueve, truena o relampaguea, usted lo hace de una u otra manera. No es que es una cosa ambivalente, hoy sí, este mes sí, el mes que viene no, y tal vez el mes que siguiente, como vayan viniendo las cosas, pues ahí lo vamos haciendo. No, póngase serio, póngase seria y haga lo que sea necesario para que usted respete el compromiso y el plan de trabajo que usted haya establecido, porque de eso pueden depender familias y aún generaciones. Porque el Señor, vamos a sincerar, no nos tenemos que preocupar por nosotros mismos, porque el Señor nos va a preservar, pero sí lo estamos haciendo es por otros, por aquellos que van a despertar en ese momento,
aquellos que van a volver a la vida en ese momento, que van a resucitar en el contexto profético en ese momento, que van a nacer, que van a creer en ese momento de angustia. Entonces necesitamos comprometernos y disciplinarnos con nuestra estrategia de preservación. Y esa va juntamente con la número 4, que es la perseverancia. ¿Sí? Entonces hago un recuento. Número 1, ¿qué es lo que voy a hacer? Está vinculado a mi propósito. Número 2, establecer una estrategia para generar recursos o una estrategia para preservar con los recursos que tengo. Número 3, ser disciplinado, ser comprometido en lo que estoy haciendo, en lo que el Señor me está demandando. Número 4, ser perseverante. Lo que yo le decía ahorita, no es nada más que usted llegó un año nada más guardando, almacenando, no, que usted llegue al 2028, 2029 y aún en adelante y usted se mantenga perseverante. ¿Que le cambió la situación económica? Bueno, a lo mejor lo hará en menor cantidad, pero usted sigue almacenando. ¿Que lo movieron de locación, que se fue del país? Bueno, usted verá cómo convierte eso, a quién se lo deja, cómo lo traslada, pero usted no tuvo un cese de actividad, sino que le cambió, fue la dinámica. O sea, es perseverar hasta el fin. Y número 5, que creo que es una de las más importantes para cerrar en esta mañana. Número 5 es tener la motivación correcta. Nada de esto funciona, ningún plan, ninguna estrategia de preservación funciona si usted pierde de vista la motivación correcta. ¿Y de qué hablamos de motivación correcta? Amados, somos humanos y estamos expuestos a eso. Cuando empezamos a preservar y a medida que veamos que todas las cosas se van a poner más difíciles, más complicadas, que se van a empezar a estallar cosas, el temor nos puede invadir. El desespero, la aflicción, el miedo nos puede invadir. Pero usted por eso no puede cambiar la motivación de su preservación. Usted no está preservando para sí mismo, usted está preservando para otros. Está bien que usted pueda almacenar para su familia primeramente, ¿sí? Yo no estoy diciendo que no, porque sabemos que el orden es primero el Señor, después nosotros y después hacia el otro. No me malinterprete, podemos almacenar para nosotros mismos, sí, podemos hacer lo que sea necesario, pero no le dé chance al egoísmo por raíz del temor, donde yo empiezo a ver, ¿verdad?, desde una perspectiva de orfandad, como alguien que no tiene padre, y usted empieza a almacenar, pero todo para mí, para mi familia, para lo mío, para esto, porque si no, entonces ¿cómo voy a sobrevivir? Y usted se olvida de los demás, porque el Señor le está llamando a ser un instrumento de luz, de cobijo, de sombra para otros. Sí, me va a entender que usted está almacenando y tiene mayor cantidad para afuera que lo que usted tiene para su familia. Bueno, gloria a Dios, si esa es la demanda del Señor y el Señor así se lo estableció, hágalo. No se centre o no le dé permiso, no le dé autoridad o rienda suelta al ego, al egoísmo, al yoísmo. ¿Sí me doy a entender? ¿Y por qué hablo de la motivación correcta? Quiero cerrar con este pasaje escritural, porque si no, perdemos de vista todo lo que estamos haciendo. Figúrese en Juan. Vayan conmigo, por favor, en Juan capítulo 6. Desde el versículo 25, mire cómo dice: y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, o maestro, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto os digo, que me buscan no porque habéis visto señales o habéis visto las señales, sino porque comieron el pan y se saciaron. Versículo 27, clave, no solamente para esto que estamos hablando, sino aún en nuestro diario vivir. Versículo 27, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios
el Padre. Entonces, ¿qué nos dice el Señor? Que trabajemos. Trabajemos. En el reino no hay holgazanes. En el reino no hay viva la pepa. En el reino no hay de esos que, yo no hago nada y lo quiero todo. No. El Señor nos dice, trabajen. Pero no por la comida, no por aquello que perece, no por aquello que es efímero, sino trabajen por aquella comida que tiene naturaleza eterna, por aquella comida que viene del Señor, que es lo que nos va a sostener. Es decir, trabajen, pero no para sobrevivir, trabajen por un propósito. Y ese propósito se los da el Hijo del Hombre, nuestro Señor Yeshua, porque Él fue el que Dios estableció, el Dios Padre estableció. Por eso es que yo en otros contextos les he hablado acerca del trabajo. Mucha gente ve el trabajo, yo me gano mi sueldo y trabajo y me parto el lomo y le doy y me esfuerzo porque yo trabajo con el sudor de mi frente. Y eso se ve muy honorable. Y nos han enseñado que ningún trabajo deshonra y que siempre tenemos que trabajar y que no hay más nada y más honorable que el trabajar para conseguir el pan. Pero si usted, déjeme decirle que si usted es un hijo de Dios y usted ha creído al Señor y lo ha recibido como su Señor y su Salvador, como su gobernante, y usted todavía trabaja por un plato de comida o trabaja por lo que se va a vestir o por esas necesidades humanas, entonces usted no ha entendido en la posición que el Señor le ha colocado. Usted no le ha sido todavía revelado la trascendencia del sacrificio del madero y lo que el Señor hizo con usted a través de su sacrificio. Usted no ha entendido la posición que tiene dentro del reino en el contexto de este mundo. Porque si usted está trabajando para buscar el pan de cada día y usted todavía se está sudando y usted se está fregando para poder comer y poder vivir, porque si usted dice que no trabaja, no come, entonces usted todavía está caminando en una línea de orfandad porque no se le ha revelado la paternidad del Padre. Y discúlpeme que se lo diga, pero es que eso es lo que dice la Escritura. El Señor nos manda a trabajar, sí, pero no por un plato de comida, no por un sueldo que traiga provisión o sustento a mi casa mensual. Esa no es la intención de nuestro trabajo, porque cuando usted va al origen, allá en Génesis, el Señor le había establecido un trabajo a Adán y lo puso en el huerto del Edén y le dijo, mira, aquí vas a trabajar, lábralo, cultívalo, cuídalo, haz lo que yo te he mandado a hacer. Pero desde el momento en que Adán se comió la luz, por decirlo coloquialmente, es decir, transgredió el parámetro, la ley, el mandamiento que el Señor le dio con respecto al árbol de la ciencia del bien y el mal, desde ese momento el hombre cayó en maldición. ¿Y qué fue la sentencia que el Señor le dijo al hombre? Mira, la tierra será maldita por tu causa y ahora vas a tener que trabajar y te vas a tener que esforzar y vas a tener que sudar y espinos y cardos vas a comer de ella. Es decir, el trabajo en esa esencia como ese esfuerzo que te da a cambio el sustento o la comida de vida. El trabajo desde ese enfoque es una maldición establecida por Dios para con el hombre una vez que cae, que comete iniquidad. Pero gloria al Señor que viene un Yeshua, un postrer Adán, que paga los platos rotos, que paga nuestras deudas, que muere y con su sacrificio redimió no solamente la tierra, sino que redimió al hombre, redimió a la mujer y los devolvió y los posicionó en la posición que tenían antes de la caída a través de Él mismo. O sea, nos volvió al diseño original a través de un solo conducto que es Él. Por eso todas las cosas están en Él. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora yo no trabajo por buscar un sueldo, por buscar provisión, por buscar alimento, sino que ahora mi trabajo tiene que ser por el propósito del Señor.
¿Por qué? Porque entiendo que en este nuevo pacto yo no tengo que forzarme y no tengo que trabajar para poder tener la provisión y el sustento y la bendición del Señor, sino que es al contrario. En este nuevo pacto, el Señor agarró y me bendijo, me provisionó, me posicionó, me sustentó antes que yo hiciera nada. Porque es un pacto de gracia, ya no es en base a una condición, un esfuerzo de meritocracia, sino que es por una bendición de gracia. Entonces, ya ahora en este nuevo pacto yo tengo todo lo necesario, yo he sido provisto de todo lo necesario, y como he sido provisto de todo lo necesario, entonces yo me puedo esforzar y yo puedo trabajar en base a los propósitos del Señor. Ya no me tengo que preocupar por el alimento, ya no me tengo que preocupar por el sustento, ya no tengo que preocuparme por aquello de cómo me voy a vestir, de cómo voy a hacer las cosas, sino que mi ocupación tiene que ser en el reino de Dios como en primer lugar, el reino y su justicia. ¿Por qué? Porque todas esas cosas que ya el Señor provisionó me van a ser añadidas, porque Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Entonces, cuando yo empiezo a almacenar, a guardar y a proyectarme para ser preservador, ¿verdad?, de mi familia, de mi generación, de mi comunidad, pero yo lo hago no desde el plano de que, bueno, déjame para ver cuánto sobrevivo, no, sino que lo hago. ¿Por qué? Porque voy a ser de bendición para otros, y porque en el propósito del Señor está que yo bendiga a otros durante ese tiempo. Amado, si nosotros nos ponemos a sacar cuentas, caemos más bien en incertidumbre. ¿Cuántos meses le puede durar lo que usted tenga en la alacena de su casa? Cuénteme, en un momento de guerra, en un momento de hostilidad, de hambruna, de pandemia, y usted tiene un cuarto lleno de alimentos o de elementos de primera necesidad, ¿cuánto le puede durar eso? ¿3 meses, 6 meses, 1 año? Para usted individualmente, o si es el núcleo familiar, se reduce el tiempo porque son más los que se consumen. ¿Cuánto le puede durar lo que usted tiene en su alacena, lo que usted está guardando? La cosa es que no va a durar lo suficiente. No va a durar lo suficiente. Bueno, yo tengo allí tal vez para unos 2, 3 años. Pero a mí la Escritura me dice que, por ejemplo, el tiempo de hostilidad, no estoy metiendo lo que está antes y lo que está después, pero estoy metiendo la semana 70 de Daniel nada más. Es una semana de 7 años. De 7 años. Usted tiene para rendir los 7 años de almacenamiento para estar tranquilo. Si lo tiene, gloria a Dios. No, entonces yo voy a reunir y voy a guardar primero para cubrirme yo los 7 años, y después de eso es que voy a guardar para los demás. Estás caminando en egoísmo, en ti, en orfandad. Porque no estás caminando como en amor al diseño, que eres primero tú, primero Dios, después tú y después los demás, sino que estás haciéndolo por temor a que el Señor no haga lo necesario para cuidarte. Entonces tú mismo te tienes que asegurar tu alimento, ¿verdad?, antes que otro. Eso es orfandad. Entonces, no hagamos esto con la motivación incorrecta. Lo que vayamos a hacer, hagámoslo por la instrucción y la dinámica y todo lo que el planteamiento, todo lo que el Señor nos establece. Si el Señor te dice, mira, guarda todo, pero todo es para los demás, nada es para ti, tenga paz. Usted no está trabajando por comida, usted no está trabajando por bebida, usted no está trabajando por las cosas efímeras. Usted está trabajando es por los propósitos del Padre. Y el Padre, que es el primer comprometido en cumplir su propósito, va a velar para que usted tenga todo lo mínimo necesario garantizado y usted pueda seguir cumpliendo la encomienda que le ha establecido. Y se lo digo porque yo he caído en esos conflictos. Y he hablado con personas que caen en esos conflictos. Bueno, yo tengo para
Tantos meses. Ajá, y después de esos meses, ¿qué? Usted no tiene que ver si tiene para meses o no meses, si tiene para un año o lo que tiene, no. Usted lo que tiene que ver es que lo que usted tiene no es lo que usted está guardando, lo que usted tiene es a un Dios poderoso, sobrenatural, que es el dueño del oro, de la plata, el creador del cosmos, del cielo y de la tierra, que es el propio, que lo cuida, que lo preserva, que lo resguarda, que lo dimensiona, que lo protege y que le va a hacer todo lo necesario para que usted pueda avanzar en medio de todo ese proceso tan incómodo o tan de desasosiego que se va a vivir sobre la tierra. Eso es lo que usted tiene que tener, asegurarse y recordar que usted, teniéndolo a Dios, tiene todo y que sin Él no tiene nada. Amén. Así que en esta hora, ¿verdad? Oro para que el Señor toque su corazón y le revele, le lleve entendimiento de cuál es la estrategia, cuál es la manera, qué es lo que usted tiene que hacer, cómo se tiene que preparar. Yo te estoy dando los parámetros gruesos. La semana anterior hablamos, digamos, como que de la proyección, del impacto que como parte de nuestra administración tenemos que preservar. Mi esposa pudo compartir un elemento clave para poder preservar. Tienes que soltar el pasado, tienes que estar en línea contigo mismo, tienes que sanarte, tienes que hacer lo que sea necesario, porque si no va a ser una bomba de tiempo cuando llegue ese momento. Hoy te estoy dando 5 elementos gruesos, claves que necesitas al momento o para caminar en esta dinámica de preservación. Ahora, el detalle te lo va a dar el Señor. Te lo va a dar el Señor te va a guiar a qué es lo que tienes que almacenar, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que tienes que guardar, a quién se lo vas a dirigir, para quién estás trabajando, para niños, para personas ancianas, para personas en desempleo, para soldados que van a estar en esos momentos, para quién tú estás preparando todas esas cosas. Esos detalles te lo da el Señor. Por lo pronto, tú haz lo que sea necesario, escucha la voz del Señor y que el Padre Celestial te pueda guiar a toda verdad. Amén. Así que de esta manera cerramos este tiempo de ministración en el día de hoy, así como también este tema. Vamos a seguir ministrando en la línea que el Señor nos instruya de acuerdo al marco profético, pero es un tiempo para poder brillar, para poder resplandecer, para poder avanzar y poder cumplir todas las dinámicas y las operaciones que el Señor nos ha establecido como pueblo del Señor en este tiempo. No tengas temor, prepárate, instrúyete, fórmate y haz lo que sea necesario. Nosotros como ministerio, nuestro grano de arena, nuestra participación en todo esto es poder formar y preparar hijos de Dios o hijas de Dios que puedan ministrar, que puedan replicar, que puedan impartir y multiplicar la verdad del Señor sin ningún tipo de error o sin ningún tipo de perversión, ¿verdad? Sino que podamos enseñar a otros que muchos van a necesitar, ¿verdad? Como lo dice el libro de Daniel, las multitudes van a necesitar que se les enseñe justicia. No solamente ahorita, sino aún en esos tiempos va a ser mayor la demanda, así que usted tiene que estar preparado en todo sentido. Amén. Así que te invito a que puedas dejarnos tu comentario allí en el chat, en el espacio de YouTube. Regálanos un like para que este tiempo pueda multiplicarse, pueda expandirse. Si es primera vez que estás en nuestro canal, suscríbete y dale clic a la campanita y está bien atento a todo lo que vamos a estar anunciando. Se nos viene una nueva dinámica en la parte de estudio a partir de Pesach, se viene la activación de lo que es la compañía de maestros, se vienen muchas cosas que el Señor está habilitando para este tiempo y tú tienes que ser parte de eso. Y finalmente a todas aquellas personas que han colaborado con el sostenimiento financiero de este ministerio, aquellos inversores de justicia que han puesto su semilla, que han puesto su dinero de manera voluntaria bajo la instrucción del Señor, a todos les bendecimos, proclamamos la fructificación y la bendición del Señor sobre su vida. Y si tú quieres convertirte en un inversor de justicia y
colaborar con el sostenimiento financiero de este ministerio para que sigamos avanzando, para que sigamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado a hacer, escríbenos allí deja tu comentario en YouTube o ve a nuestro Telegram @Simiente de Justicia y te vamos a poder brindar toda la información. Aquellos que hacen sus aportes, sus diezmos, su ofrenda, igualmente les bendecimos y proclamamos la bendición y la multiplicación del Padre según lo que Él necesita de ustedes para esta temporada. Un abrazo grande y muchísimas bendiciones. Nos vemos en una próxima transmisión. Bye bye.